bajo este tema: Dios despertará tu oído en el día de la angustia. Esta es una palabra que ha estado ministrando mi corazón, y me doy cuenta la razón y la causa por la cual muchas veces Dios permite que vivamos desiertos, procesos, angustias en nuestra vida. Dios lo permite con un propósito. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 15. Dice: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Y hoy quiero hablar bajo este tema. Amén. Dios va a despertar tu oído. Es muy importante entender que cada proceso que Dios permite en nuestra vida, muchas veces Dios lo permite con un propósito. Porque Job dice en el libro de Job 36:15, en el día de la aflicción Dios despertará tu oído. A veces Dios permite que vivamos procesos en nuestra vida, y Él lo hace con un propósito. Y la intención más grande por la cual Dios permite procesos en nosotros, hay muchas razones por la cual Dios permite que vivamos desiertos en nuestra vida. Una de ellas es para que nosotros tengamos carácter, para que nosotros tengamos sabiduría, para que nosotros maduremos, para que aprendamos a depender de Él. Pero en este caso, Job dice que Dios despierta nuestros oídos en el día de la aflicción. Hay aflicciones que Dios permite en nosotros, que Dios las permite con un propósito. Porque probablemente hay procesos que tú puedas estar viviendo que probablemente no entiendes, pero que tienen un propósito de Dios. Y Job dice que las angustias Dios las permite para despertar nuestros oídos, para llamar nuestra atención. Porque muchas veces Dios tiene un propósito con nosotros, y muchas veces Dios nos está hablando y nosotros no atendemos a su voz. Entonces Dios tiene que permitir que vivamos procesos y desiertos para Él llamar nuestra atención y que escuchemos la voz que Él está hablando, para que el propósito de nuestra vida se cumpla. Job nos habla que Dios permite aflicciones para despertar tu oído, para que tú escuches su voz, para que tú atiendas a su llamado, para que tú atiendas al propósito que Él tiene para tu vida en la tierra. Por eso la Biblia dice en Hebreos 3:15: entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque muchas veces Dios nos está hablando, y muchas veces las cosas que nos rodean nos hacen que nuestro oído se endurezca, o que nuestro oído no atienda la voz de Dios. Eso le pasó a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, Dios los saca de Egipto después de 430 años. Y Dios los lleva, amén, con dirección a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero este pueblo por un momento se olvidaba de Dios, y Dios permitía momentos de angustia. Dios permitía en ellos momentos de tristeza. Ahora, ¿para qué Dios permitía eso? Para despertar el oído de ellos. Y muchas veces Dios permite que vivamos momentos de aflicción en nuestra vida, pero Él lo permite con un propósito. Y el propósito más grande, Job dice que en el día de la aflicción Dios va a despertar nuestro oído. A veces nuestros oídos están dormidos. A veces nuestros oídos no atienden la voz de Dios. Así que Dios tiene que permitir procesos en nosotros para despertarnos, para que accedamos a su voz, para que obedezcamos al propósito y al llamado que Él tiene para nosotros. Así que es muy importante notar lo que dice Job, que Dios despierta nuestro oído a través de la aflicción. Por eso todos los hombres de Dios en la Biblia, Dios los llevaba al desierto, porque muchas veces nosotros estamos distraídos. Muchas veces nosotros estamos enfocados, invirtiendo tiempo, invirtiendo fuerza en cosas que Dios no nos ha llamado. Por eso Dios tiene que permitir angustias, tiene que permitir procesos en nosotros para que nosotros despertemos y atendamos su voz. Hay desiertos que tú puedas estar viviendo que Dios los ha permitido para despertarte. Probablemente estás viviendo angustia, aflicción, y Dios lo ha permitido para despertar, para llamar tu atención. Porque Dios despierta el oído de nosotros por medio de los procesos, por medio del dolor, por medio de las circunstancias. Porque a veces Dios nos habla y a veces no escuchamos ni atendemos su voz. Así que Dios permite procesos para despertar tus oídos, para que atiendas a la voz de su propósito
y de su llamado. Así que Dios es un Dios de amor, que aunque Él permite procesos en nuestra vida, Él lo está haciendo con un propósito. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aunque estés viviendo un proceso, Dios lo permite con un propósito, para despertar tu oído. Probablemente tu oído no ha atendido la voz de Dios. Probablemente Dios tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito para tu familia. Hay un propósito, un llamado en tu vida. Y probablemente Dios te habló y no atendiste su voz. Así que Dios te puede estar metiendo o puede estar permitiendo que estés en un proceso, pero es para despertar tu oído. Porque Dios nos habla de muchas maneras. La Biblia dice que de muchas maneras habla Dios a los hombres, pero los hombres no entienden. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla audiblemente, Dios habla al corazón. Dios tiene muchas maneras y formas en las cuales nos puede hablar. Así que Dios te puede estar hablando a través de un proceso, porque Job muestra que muchas veces Dios va a permitir aflicción en nosotros para despertar nuestro oído. Así que el proceso que puedas estar viviendo hoy, Dios lo ha permitido para despertar tu oído, para llamar tu atención, para que atiendas a su voz, para que el mismo proceso te haga entender que Dios te está llamando para cosas grandes, porque probablemente Dios te haya hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero nosotros no entendemos. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha hablado y nosotros no hemos atendido a su voz? Por eso es que la Biblia dice en Oseas 2:14, Dios hablando dice, te llevaría al desierto y hablaría a tu corazón. A veces Dios tiene que llevarnos al desierto. A veces Dios tiene que permitir aflicciones, angustias, para que nosotros atendamos a la voz que Él quiere comunicarnos. Es muy importante reconocer la importancia de atender la voz de Dios. La importancia de que nuestro oído esté abierto para atender el mensaje que Dios nos está hablando. Los hijos de Israel, cuando Dios los bendijo y los introdujo en la tierra prometida, este pueblo por un momento se olvidaba de Dios. ¿Qué usaba Dios para llamar la atención del pueblo y hacer que el pueblo se volviera a Él? Dios usaba procesos, usaba desiertos, usaba momentos difíciles. Por eso dice la Biblia en el Salmo 78:34, y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces invocaban su nombre y se acordaban del Todopoderoso. Dios a Israel les despertaba el oído para que escucharan su voz a través de los procesos. Dios a Israel en muchas ocasiones, el propio pueblo de Dios llamado Israel, Dios les enviaba profetas y no atendían su voz. Dios les hablaba de muchas maneras y formas y este pueblo no atendía la voz de Dios. Entonces Dios usaba un método que sí funcionaba, y el método que Dios usaba eran los procesos, eran las aflicciones, eran las angustias. Entonces el pueblo se volvía a Dios porque los procesos despertaban el oído del pueblo y entendían que el proceso que estaban viviendo era porque Dios lo estaba permitiendo para que ellos atendieran a su llamado y a la voz que Él estaba ministrando. Así que Dios tiene muchas formas en las cuales Dios nos puede estar hablando. Dios nos habla de muchas maneras. La mejor manera que Dios siempre ha usado para que nosotros atendamos su voz y llamar nuestra atención son los procesos. Porque recordemos que nosotros por naturaleza, nuestro corazón es duro. Nuestro corazón es insensible. Entonces Dios permite los procesos. Y esta es la manera y la forma que Dios usa para que nosotros nos volvamos a Él, como lo hacía con los hijos de Israel. Dice la Biblia que los hijos de Israel se volvían a Dios si Dios los hacía morir. Hay procesos que Dios permite en tu vida que internamente te sientes morir. Te hace morir la paz, te hace morir el gozo, te hace morir la fuerza. Y cuando tú te sientes morir, entonces te vuelves a Dios. Entonces comienzas a entender de que Dios te está llamando. Entonces comienzas a entender de que Dios tiene un propósito contigo. Escucha bien, Job dice, este es un texto muy poderoso que podemos analizar lo poderoso que Job está hablando. En Job 36:15 dice, al pobre librará de su pobreza. Mira lo que dice. Dice,
Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Lo más sorprendente es que dice Job que Dios a través de la aflicción despierta nuestro oído. Dios los procesos los usa para despertar, para llamar tu atención. Porque Dios habla de muchas maneras. Entonces Dios usa la aflicción y Él te hace morir. Te sientes que ya no puedes. Te sientes que ya no aguantas el proceso. Y el mismo proceso te despierte el oído para que entiendas y para que escuches que Dios tiene un propósito en tu vida. Ese método Dios lo usó con los hijos de Israel. Los hijos de Israel, Dios les enviaba profetas y el pueblo no atendía su voz. Dios les hablaba de muchas maneras. Dice la Biblia, y esta es la forma que Dios usa para que los hombres escuchen su voz, para que los hombres se vuelvan a Él. Dios permite aflicciones. Dios permite tribulaciones. Dios permite desiertos. Por eso dice la Biblia que los hijos de Israel se alejaban de Dios, pero Dios los hacía morir. Dios permitía que vivieran aflicción y la aflicción despertaba el oído del pueblo y el pueblo comenzaba nuevamente a invocar a Dios. Es muy importante que tú entiendas que cuando tú vives un proceso, muchas veces Dios lo está permitiendo para llamar tu atención, para despertar tus oídos. Probablemente tus oídos están tapados por las circunstancias que te rodean. Probablemente estás distraído. Probablemente Dios tiene un gran propósito en tu vida y Dios te ha estado hablando y no has atendido su voz. Probablemente Dios quiere hacer grandes cosas en tu casa, en tu familia, pero hay un problema, no has atendido su voz. Así que Dios tiene que permitir desiertos, momentos de aflicción, porque la aflicción despierta tus oídos. La aflicción te hace entender que Dios te está llamando. La aflicción te hace entender que Dios tiene un propósito contigo. La aflicción te hace que tu oído se abra y que se vuelva sensible a la voz de Dios. Job dice que en el día de la aflicción Dios despertará tu oído. A veces nuestros oídos espirituales están dormidos. A veces el hombre espiritual está dormido y Dios tiene que sacudir, permitir tormentas, permitir procesos para que tú, amén, atiendas a la voz del llamado de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Todos los hombres de Dios en la Biblia vivieron momentos de oscuridad, vivieron momentos de desánimo, vivieron momentos donde se sentían morir, pero Dios los permitía para despertar su oído, para formarlos, para capacitarlos. Todos los hombres de propósito, Dios los llevó al desierto. Dios los sacó de la distracción. Dios les hablaba, pero cuando ellos no atendían su voz, Dios los llevaba al desierto. Los metía en aflicción, pero era para despertar su oído y para que a través del proceso ellos atendieran y entendieran que Dios los estaba llamando. Y esa misma historia se puede estar repitiendo en nosotros. Esa misma historia se puede estar repitiendo en nuestra vida, la cual Dios está permitiendo procesos y desiertos para llamar tu atención. Probablemente has dejado de buscar a Dios. Probablemente hemos estado distraídos y Dios tiene un gran llamado con nosotros y Dios nos ha hablado y no hemos atendido su voz. Así que Dios permite aflicción para despertar tu oído y para que dependas más de Él. Porque si hay algo que te va a llevar la aflicción, es a que dependas de Dios, a que conozcas a Dios, a que te aferres a Él, a que confíes plenamente en Él. Por eso es muy poderoso entender que cuando Dios permite aflicción, lo hace para despertarte. Va a despertar más relación íntima con Él. Ese desierto, esa aflicción que estás viviendo, va a despertar más hambre por Dios. Va a despertar que aprendas a confiar más en Él. Va a despertar que tú te aferres a Él, que ames más a Dios. Hay momentos que Dios permite en nuestra vida, que lo que va a hacer es para despertarnos. Por eso Dios llevó a los hijos de Israel en el desierto. Por eso es que Dios a Jonás lo había llamado a predicar a Nínive.
Pero Jonás, dice la Biblia, que se fue a Tarsis. Así que Jonás, Dios le habló, pero no atendió a la voz que le estaba hablando Dios. Dios le habla al profeta y el profeta se va para Tarsis, para otro lugar donde Dios no lo mandó. Pero dice la Biblia que Jehová, amén, tenía preparado un gran pez para que se tragara al profeta, porque el propósito de Dios en nuestra vida se tiene que cumplir. Dios a Jonás le habló a las buenas. Le dijo: Jonás, vete a Nínive, proclama mi palabra, proclama el mensaje que yo te diré. Dice la Biblia que Jonás escuchó la voz de Dios, pero hizo todo lo contrario. Jonás se fue para Tarsis, pero Dios tenía preparado un gran pez que se tragó al profeta. Y lo más sorprendente de todo esto es que cuando el pez se traga al profeta, entonces el profeta comenzó a ser despertado. Y hay personas que se sienten como dentro de un gran pez. Hay personas que están en el pez de la depresión, que están en el pez de la tristeza, en el pez de la aflicción, de la angustia. No sé en qué tipo de pez Dios te ha metido. Pero cuando Jonás, amén, estando dentro del vientre del gran pez, dice la Biblia que Jonás comenzó a invocar a Dios. Jonás comenzó a acordarse de Dios. Jonás comenzó a recordar que Dios lo estaba llamando. Jonás, dentro del pez, comenzó a invocar a Dios. Dios despertó el oído de Jonás a través de aquel gran pez. Jonás dijo que estaba a punto de morirse. Cuando el pez se traga a Jonás, Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de aquel gran pez. Pero era Dios usando este pez, procesándolo, lo afligió, amén, lo hizo que se angustiara para despertar el oído de Jonás. Hay procesos que tú estás viviendo hoy que van a hacer que tu oído espiritual se despierte. Hay procesos que te van a alinear con el propósito de Dios. Hay procesos en tu vida que van a hacer que escuches y que entiendas la voz de Dios. Jonás, Dios le habló estando fuera del gran pez, pero Jonás no escuchó, no atendió su voz. Pero dentro de aquel gran pez, el profeta dijo que su alma desfallecía. Y Jonás dice: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó delante de ti a tu santo templo. Jonás nos muestra que a través de la aflicción del gran pez que Dios permitió que se lo tragase, su oído fue despertado para atender la voz de Dios y para obedecerla. Dice la Biblia que Jonás clamó dentro de aquel gran pez, porque Dios va a hacer algo para despertarte. Dios va a hacer algo para que tú y yo nos despertemos. En este caso, en Jonás usó un pez. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Así que Jonás fue procesado. Dios despertó el oído de Jonás a través de aquel gran pez que se lo tragó 3 días y 3 noches. Jonás estaba a punto de morirse. El mismo proceso lo hizo atender, lo hizo ser sensible a la voz de Dios para obedecerla. Por eso dice la Biblia que Jonás clamó y Dios le dio orden al pez que vomitara al profeta. Entonces el profeta atendió a la voz de Dios y al llamado que Dios le había dicho y comenzó a obedecerlo. Y fue a predicar a Nínive como Dios le mandó, porque Dios tuvo que permitir aflicción para despertar su oído, como dice el libro de Job. Job 33:15 dice, mira lo que sigue diciendo, dice: y en la aflicción despertará su oído. Dios va a despertar tu oído para que atiendas a la voz que Él tiene para tu vida. Hoy yo vengo a decirte, Dios es amor aun cuando te procesa, porque si Dios no te procesa, no vas a atender su llamado, no vas a atender su voz, no vas a atender el mensaje que Dios quiere darte. O sea que el amor de Dios se manifiesta, que aún Dios, como nos habla de muchas formas y maneras y no entendemos, Dios va a permitir aflicción. Y lo que más funciona en el ser humano es la aflicción, porque por lo normal nosotros no atendemos la voz de Dios si Dios no nos procesa. Israel, Dios tenía que procesarlo, que permitir aflicción en ellos para que ellos atendieran su voz. Esa es la forma que Dios usa para que nosotros nos volvamos a Él y que nuestro oído sea despertado. Los procesos te ayudan para bien, porque al final, aunque el proceso no sea fácil,
está despertando tu oído, está despertando más interés por Dios, te está llevando a depender de Dios, te está llevando a que te enamores de Él, te está llevando